invitarles que se vayan al libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 37 al 43, aunque le insto a que después en casa quizás vayan y lean todo el capítulo, que vale la pena. Pero el Pedro le dice a los que están allí en este lugar, ahora les voy a explicar qué pasa, pero dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos este incidente quizás local, porque sucede en una casa, pero que por la providencia lo has hecho público y hoy podemos visitar ese hogar y adentrarnos a la intimidad de esa familia y especialmente el mensaje que Pedro les presentó a todos ellos y que hoy, Señor, hace eco en la historia y nos habla a todos nosotros. Bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al comenzar hoy día el tiempo de la escuela dominical, le estaba contando a los hermanos que estaba mirando un poco las noticias esta mañana temprano y había un grupo de panelistas que estaban haciendo la introducción a el bloque de noticias y entonces el mundo está loco, se estaban deseando feliz resurrección y pusieron como música de fondo y un video atrás de ellos una canción de los Beatles. The Beatles. Eso es para el mundo este día de celebración. Celebramos la resurrección ¿de qué? De los Beatles. Porque eso es, a lo menos si esa no era la idea, eso es lo que proyectaron en la parte de atrás como trasfondo, ¿no es cierto?, de estas personas. Y sonriendo decían feliz día de resurrección o feliz Pascua, dicen ellos, que es la misma cosa. O no, bueno, depende cómo se vea, ¿no? Estamos tan pero desenfocados de lo que estamos recordando hoy, que es asombroso eso. Espero que no tenga que aclararles qué es lo que estamos recordando hoy, en un sentido celebrando, por no ponerlo de otra manera. Acá en este pasaje bíblico, recuerden que Lucas es el que relata todo esto, él es el autor de uno de los evangelios y también el libro de los Hechos. Creo que eso ya lo tenemos bastante claro, ¿no? A lo menos la inmensa mayoría. Y si no, bueno, ya lo sabe. Y tenemos entonces el testimonio que Pedro estaba presentando a un oficial romano
que se llamaba Cornelio, este señor, y se había reunido en casa con sus allegados más próximos para poder escuchar la enseñanza que traía el apóstol de Cristo. Lo que notamos acá, y que a veces pienso que nos falta escarbar a veces en estos documentos y especialmente en los incidentes para ver qué cosas aprendemos de estas situaciones. Y acá hay mucho que podemos aprender de esto, porque vemos a Pedro, por ejemplo, y los que lo acompañaron a la casa, no fue solo, fue con un grupo de judíos a la casa de Cornelio, que es un gentil, y aprendió una verdad que hasta este momento este hombre no podía captar, lo mismo que sus compañeros que fueron con él. Y es que el Evangelio es para todos, que Dios no hace discriminación de personas, que el Evangelio fue presentado tanto para judíos como para los gentiles. Ahí en los versos 28 y 29, el apóstol Pedro dice, otra vez en el mismo capítulo, le habló a Cornelio y a los suyos diciendo, vosotros sabéis, así que esto no es algo extraño para un romano o un prosélito o cualquier persona que no esté vinculado directamente con la etnia. Dice, saben muy bien cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Noten qué interesante, no se pueden sentar a la mesa con una persona y si por casualidad un extranjero va por una vereda, cruzamos la otra. A eso se está refiriendo. No queremos ni siquiera acercarnos a esa persona. Noten ustedes la postura extrema que tenían estas personas en materia social, ¿no es cierto? Y dice este hombre entonces, pero a mí me ha mostrado Dios. Hermano querido, déjame decirte una cosa. Tú puedes tener tus ideas o ideologías o idiosincrasia, pero lo que vale es lo que Dios dice y nos muestra, no lo que nosotros pensamos. A veces nuestra manera de pensar tiene que ser hecha pedazos para poder entonces contemplar la realidad desde la perspectiva de Dios. Este hombre tenía una estimación que los gentiles tenían que ser puestos a un costado. Y entonces Dios habló con este señor mostrándole, ya se acuerdan del incidente, bajo un telón, por eso les digo después lean bien, un lienzo con una cantidad de animales inmundos y Dios le dijo, bueno, este hombre estaba esperando para comer y dijo mata y come. Pedro obviamente como un judío recalcitrante de ninguna manera podía concebir que podía consumir alimentos allí que consideraban asquerosos los judíos, pero animales de todo tipo y Dios le dijo mata y come. Pedro, lógicamente, dijo, yo de ninguna manera voy a tomar esas cosas, nunca lo he hecho, y Dios entonces le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Así que ahí es a donde apunta Pedro, en esa experiencia con el Señor. Dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esto me lleva un poco a pensar en la problemática social de nuestros tiempos. Hablamos tanto en contra del racismo, el etnicismo, el clasismo, y sin embargo estas cosas, esta malversación de la imagen y semejanza de Dios, la estamos pisoteando, porque existen todavía estas cosas. A veces he escuchado, y esto lo he dicho en otras ocasiones, a muchos en Latinoamérica que a veces despotricamos contra los europeos y los norteamericanos. Tenemos una aversión contra esta gente, le llamamos los capitalistas y los opresores. Le echamos la culpa a los europeos y a los norteamericanos de todos nuestros problemas, en lugar de mirar qué es lo que estamos haciendo mal en nuestras Américas para tener esos problemas. Y resulta que acusamos a toda esta gente de ser, clasistas, por lo menos, por no decir en algunos casos racistas, y nos olvidamos que nosotros en nuestros países, dentro de nuestro grupo, también lo somos, y a veces más virulentos. Lo que hacemos es marginación, separamos a la gente, los del interior con los capitalinos,
la gente que tiene tez oscura de los que tienen la tez blanca y viceversa. Existe un odio o un desprecio sistémico por el otro dentro de nuestras sociedades, en cada uno de los países representados. Hay un poco de hipocresía en la discusión acerca de estos temas. Tenemos que sincerarnos antes de... A ver, Jesús decía que antes de apuntar el dedo contra alguien tenemos que mirar cómo estamos nosotros. ¿Se acuerdan la idea de la paja y la viga? Primero, si estás viendo los defectos del otro y quieres remover esos defectos, empieza por mirarte a ti mismo si no tienes un pedazo de ladrillo que impide mirar como corresponde para poder ayudar al otro. Bueno, nosotros en Latinoamérica tenemos muchos bigones en el ojo y nos olvidamos de mirarnos al espejo. Ahora, como cristianos, tenemos que hacer eso. Que la sociedad no lo haga es otra cosa. Pero nosotros los cristianos, especialmente cuando se trata de compartir el Evangelio, no tenemos que hacer discriminación de gente. No decimos a este sí y a este no. Tenemos que hablarles a todos de Cristo Jesús. Eso es lo que le mostró Dios a Pedro. Un judío que decía, yo con los gentiles no quiero saber nada y no me acerco, y si pasa uno por ahí me paso al otro lado, o la persona se tiene que cruzar. Hasta eso llegaba la soberbia de este hombre. Ahora, ojo con esto, porque lo que está diciendo Pedro acá, y tome nota lo que le voy a decir, es de vital importancia para entender el pensamiento de los judíos cuando se utiliza la palabra todos. Y que por supuesto, ya esto lo he conversado a veces con algunas personas en forma más privada, como a veces por no entender el concepto de todos en el Nuevo Testamento, lo hacemos ese todos como universal o inclusivo. Hoy día, más que nunca, el todos significa universalismo, es decir, todo el mundo, sin que pase ninguna persona. Por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 2, 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí está esa palabra todos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otro caso, estoy usando ejemplos nada más, en Juan capítulo 12, Jesús les hablaba diciendo, y yo si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Otra vez, ese todos es inclusivo. Si pensamos un poquito, si esforzamos un poco la mente, nos vamos a dar cuenta que las palabras de Jesús hay que analizarlas con mucho más cuidado, porque cuando dice allí, a todos atraeré a mí mismo, y miramos la condición del mundo y la historia, no atrajo a todos. O Jesús miente o no entendemos bien el concepto todos. Entonces acá tenemos que parar y decir, bueno, fenómeno, si no es todo el mundo atraído, la pregunta es, ¿a qué se refirió Cristo cuando usó la palabra todos? Y siendo que Jesús es el que dijo, le dio un uso determinado a esa palabra todos, que no significa todos los seres humanos, tenemos que entonces traspolar ese concepto, como lo ve Jesús, y luego llevarlo para interpretar a Pablo cuando dice todos. Y lo mismo pasa con Pedro en este caso. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante lo que le estoy diciendo. Ahora van a ver por qué. Si nosotros nos damos cuenta desde la perspectiva idiosincrática, nuestra por supuesto, interpretamos la palabra todos cuando la leemos en el Nuevo Testamento como universalismo. Es decir, todos los seres humanos, no solamente hoy presentes, sino envolvería todos los seres humanos que pasaron por la historia. Sin embargo, desde la perspectiva del judío, en el primer siglo de la era cristiana, es decir, estamos hablando desde la perspectiva temporal de Pablo, no la nuestra después de 21 siglos, sino cómo pensaban los judíos culturalmente y socialmente en sus días. A esto se le llama hermenéutica, ¿no? La ciencia de la interpretación. Necesitamos meternos en el contexto sociocultural de la época para entonces, entendiendo eso, venir al presente y hacer la aplicación correcta de ese texto. Así que acá lo que tenemos que hacer es sacarnos la idea de cómo miramos nosotros el concepto todos y volver otra vez a la manera de pensar de Pedro y sus contemporáneos cuando utilizaban ese término todos. ¿A qué se referían estas personas?
Y Pablo, Pedro en este caso, en esos versos 28 y 29 nos está dando más o menos la fórmula. Cuando se dice todos, se está refiriendo a hombres, tanto judíos como gentiles. A eso apunta el todos, no cada ser humano que puebla la tierra, sino cada grupo. En la antropología bíblica lo que encontramos es que se hace una división de la raza humana entre dos grupos, judíos y no judíos. Usualmente lo van a encontrar en la Biblia como gentiles. Más adelante noten ustedes otra vez que, dice, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando dice ningún hombre se está refiriendo a ninguna persona que esté fuera del círculo o étnico de los judíos. Así que el concepto todos no se refiere a todos los habitantes del mundo y de la historia, sino se refiere a todos, es decir, todos judíos y gentiles. Dios le mostró entonces a este hombre, a Pedro, para que pueda ir y entrar a la casa de Cornelio, un gentil, y predicarle el Evangelio, que el Evangelio no es solamente o exclusivamente para un judío, sino también para aquellos que no lo eran, de cualquier lengua o nación. Así que esto que les estoy diciendo es de vital importancia para poder entender mejor el concepto todos en el Nuevo Testamento, porque podemos caer en el gravísimo error de pensar que Dios vino a salvar a todos los seres humanos. Jesús dijo, voy a traer a aquellos que son míos, los voy a traer a mí, pero no atrajo a toda la humanidad. Y es por eso que hay mucha gente que hoy día inclusive no se acercan a los pies de la cruz para recibir el beneficio del perdón y la vida eterna. Si ustedes siguen con el relato bíblico en el capítulo 11, versos 1 al 4, para probar la tesis, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, los judíos, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, no Pedro con ellos, sino al revés. Ellos con Pedro. Dice que eran de la circuncisión, o sea, judíos, diciendo, pero ¿por qué has entrado en casa de hombres y circuncisos y has comido con ellos? Así que Pedro, después que hizo el trabajito de presentarle el Evangelio a un gentil, la flauta, llega a Jerusalén, ya había llegado la noticia, estos estaban encendidos, porque el judío estimaba que el Evangelio era para judíos. Si alguien quería pasar al lado de lo que hacerse un prosélito, se tenía que circuncidar y guardar la ley. Bueno, cuando Pedro llegó se le armó el lío, lo estaban esperando. Vení para acá. Y entonces se armó el lío. Pedro entonces se ve en la necesidad de decir, muchachos, paren acá, déjenme explicarles qué es lo que pasó. No se tiren arriba mío, porque esto es un asunto de Dios, no mío, a mí no que se me antojó o cambié la perspectiva. Y entonces relata todo lo que pasó en esos versículos, otra vez en casa léalo porque tenemos que correr. Y al final, cuando termina este hombre de presentar la defensa, dice verso 17, si Dios pues, si no es asunto de Pedro esto, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, es decir, judíos que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, Pedro, que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí encaja la palabra todos. ¿Se dan cuenta cómo es el asunto? No es todo ser humano, sino todo hombre, de lengua, nación, cultura, estrato social, lo que sea. El Evangelio es para todas las personas, es decir, para que todos tengan acceso a esa verdad revelada de Dios. Esto es algo muy lindo, para mí es esperanzador y nos debe animar, hermanos, a compartir el Evangelio con las personas con quienes nos relacionamos cada día de la semana. Dejando eso de lado, lo que llama poderosamente la atención ahora, y esto nos vincula con lo que recordamos hoy, es que noten ustedes como dentro de la predicación o la exposición que hace Pedro a Cornelio y sus allegados, incluye, verso 39, la crucifixión.
Dice este hombre a quien mataron colgándolo en un madero. Está hablando de Jesucristo acá, ¿no? Entiéndase bien eso. Y no solamente le habla a Cornelio de la crucifixión, pero noten que en el verso 40 incluye la resurrección. Hermano querido, el Evangelio no es solo la cruz, es la cruz y la resurrección. Hay una fórmula acá muy importante en la obra de Dios. A ver, esto tendría que servirnos a nosotros, cristianos contemporáneos, como punto de referencia cuando se trata de compartir nuestra fe con la gente en la sociedad. No tenemos que solamente hablarles de un Cristo colgado en la cruz, pero tenemos que hablar la culminación de la obra con un Cristo que fue extraído del sepulcro, que fue resucitado de entre los muertos. Esta gente no obvió este evento importante en lo que es todo el cuadro evangélico. En el caso de la cruz, tiene que ver con el juicio de nuestros pecados, es el aspecto forense de la obra de Dios. Pero la resurrección tiene que ver con la esperanza de esa persona que ha sido perdonada en los pies de esa cruz. Porque si nosotros, está bien, se nos perdonó el pecado, pero no se habla de resurrección, ¿qué va a pasar con el mañana? ¿En qué condición estamos nosotros? Tengo el perdón de Dios, pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, la resurrección es justamente lo que completa la ecuación. Tenemos el perdón, pero ahora tenemos el tema de la resurrección que nos ayuda a mirar hacia adelante con una vista de esperanza que Dios va también a otorgarnos la resurrección a cada uno de aquellos que pasaron por la cruz y recibieron el perdón habiendo reconocido sus pecados y aceptado la salvación de Cristo Jesús. Los apóstoles y también los primeros predicadores de la era cristiana se enfocaron mucho en este tema de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón este empeño de parte de los primeros cristianos de enfocarse en el tema de la resurrección? ¿Cuál es el valor inherente en el evento de la resurrección? ¿Por qué es tan importante en la predicación de aquellos primeros hombres? Que lamentablemente hoy no se ve, Ojo, hoy hemos abandonado el tema de la resurrección, pero notamos que es un mensaje constante, puntilial en lo que enseñaron aquellos hombres. Hay varias cosas. En primer lugar, porque, en definitiva, confirma la identidad del Hijo de Dios, la resurrección. Lo confirma no solamente como el Hijo, sino también como el Mesías, es decir, aquel que fue prometido desde el Antiguo Testamento y que iba a llevar a cabo la obra de salvación dando su vida en el Calvario. Y en un sentido, esa resurrección lo que hizo es, entre otras cosas, es demostrar de una manera indiscutible la autoridad que tiene Cristo sobre la muerte. Porque solamente alguien que tiene autoridad sobre ese fenómeno, que usted y yo no la tenemos, porque dígame usted se muere y se terminó el partido. Usted no puede, muerto, dar una orden para, como dicen hoy día cuando oran, yo declaro, yo decreto. Bueno, a ver si algún muerto declara o decreta levantarse de la tumba a ver qué pasa. Obviamente no se puede. Solamente Cristo tiene la autoridad suprema para tratar con este asunto. Juan, en el capítulo 10, versos 17 y 18, dice esto. Y acá otra vez habla Jesús. No es Juan, Juan está relatando lo que dijo Jesús. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida. Y no dice solamente la entrego, pero miren cómo Jesús puntualiza la resurrección. Dice, entrego mi vida para volver a recibirla. Usted no puede hacer eso. Usted puede a lo mejor entregar su vida, pero no puede volver a recibirla. Se la tienen que dar. En este caso, Dios. Pero usted no lo puede hacer. Jesús sí lo pudo hacer. Dice, yo la entrego para volver a recibirla. Y agrega, nadie me la arrebata, dice este hombre, Jesús, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Uno se para, mira los datos históricos y dice, pero a ver, momento, hasta donde nosotros leemos,
Los judíos entregaron a Jesús. Pilato dio sentencia, lo crucificaron los romanos, con el visto bueno de los judíos, que fue una barbaridad. El miércoles estábamos recordando eso, hablábamos del corazón, la condición del hombre, un corazón terrible, hostil. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué estás diciendo, Jesús, acá? En realidad fueron la gente los que los entregaron. Y sin embargo, Jesús nos está dando una perspectiva que no es la humana. Dice, yo puse la vida. Pilato le dijo, ¿tú no sabes que yo tengo poder o voluntad para tomarte o darte la vida? Y Jesús le dijo, no. A ver, tú piensas así, pero no es así. No tienes potestad sobre mi vida si no te fuere dado desde arriba. Así que hay algo que va más allá de la perspectiva de los hombres. Otra vez dice, la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla, es decir, la vida. Y este mandato lo recibí de mi Padre. Dios le dijo al Hijo, esto es lo que vas a hacer. Y le dio la autoridad y el poder. Obviamente, teológicamente estamos hablando del mismo Dios encarnado, el Dios en la segunda persona, y por eso tenía el poder y autoridad para dar y volver a tomar su vida. Así que la resurrección, a fin de cuentas, está dando cómputo o está probando esto que dijo Jesucristo cuando estaba en vida. La segunda cosa que encontramos o nos enseña la resurrección es que confirma la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo, la Biblia lo dice obviamente, pero Pablo específicamente dice que la paga del pecado es muerte, física y espiritual. Estamos muertos espiritualmente y eventualmente vamos a encarar la muerte existencial o biológica. No hay vuelta que darle. Y lo que hizo Jesucristo es justamente vencer el poder que tenía y que tiene el pecado sobre los hombres. Así que no solamente Jesús manifestó la derrota sobre el pecado y todos los efectos que tiene sobre el hombre, sino que también tuvo victoria sobre el poder de la muerte. Y tal es así el impacto en Pablo cuando comprendió la implicancia de este fenómeno, que increpa la muerte escribiendo la primera carta a los Corintios, diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nuestro enemigo, el terror, el terrorista que nos angustia todo el tiempo, es esa muerte que no la podemos esquivar. La muerte parece que fuese un compañero constante, porque a fin de cuentas tenemos la tendencia de mirar la muerte hacia adelante cuando me haga viejo. Pero resulta que no nos damos cuenta que la muerte nos acompaña a todos lados todos los días. Nos podemos morir en cualquier momento. Nosotros hoy por el YouTube miramos, por ejemplo, gente que está manejando un accidente y se terminó el partido. Esta semana estaba mirando unos videos espeluznantes acerca de tragedias. Es un programa periodístico donde gente que está con su familia manejando en la ruta y hay una avalancha y terminan arrastrados todos por una... Imagínese, usted hace planes para irse de vacaciones con su familia, lo que menos se está imaginando que ese es el último camino, la última salida. Usted no planea salir para eso y viene una avalancha y se llevó a toda la familia. Ahí está la muerte, es la parca, la guadaña que está esperando arrebatarnos en una forma prematura de este plano de existencia. Es tremendo porque el apóstol Pablo, cuando comprendió los misterios y el poder de la resurrección, encara a ese enemigo, a esa muerte, y se burla de ella, diciendo y la desafía, ¿dónde está tu amenaza? ¿Dónde está tu terror? ¿Dónde está tu aguijón que está constantemente hincándonos al costado con el terror de que un día nos alcance a la vuelta de la esquina? No tiene ningún poder sobre nosotros. No solamente eso, pero la resurrección lo que hace es garantizar la vida eterna. Porque una cosa es hablar de la vida eterna, pero lo que necesitamos son las evidencias que realmente esto, que es retórica, es real. Porque hablar de que vamos a recibir vida eterna sin la prueba de que Dios puede levantar a los muertos para darle la vida eterna, sería una cosa incongruente. Dios lo que hizo es mostrarnos que sí tiene poder y autoridad sobre la muerte.
Y entonces al levantarnos del sepulcro podemos continuar existiendo. Esto es una realidad. No simplemente porque se trata de sofismas, sino porque Dios mostró esto en la historia que sí lo puede hacer. Así que en la cruz se nos garantiza el perdón de nuestros pecados, pero la resurrección es la garantía de la vida eterna, que es una realidad fiable en la cual nosotros podemos confiar sin ninguna excepción cuando pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús. Pablo, escribiendo a los Corintios, una iglesia muy problemática, había algunas personas, no sé, es extraño esto, pero parece que dudaban de la resurrección de Cristo. Y en el capítulo 15 este hombre tiene que abordar, entre otros problemas que se estaban suscitando dentro de la congregación, este asunto teológico, y entonces dedica unas líneas para hablar acerca de la resurrección del cuerpo. Y dice, si Cristo no resucitó, es decir, los registros históricos, si nos están mintiendo, dice, nuestra fe es vana. En otras palabras, estamos creyendo algo que no tiene fundamento, no hay solidez. Estáis en vuestros pecados. Es decir, vamos a morir culpables ante la justicia divina. Entonces también los que durmieron en Cristo, es decir, los que partieron antes que nosotros, dice, perecieron. La persona esta está muerta en delitos y pecados, perecieron, no hay esperanza para ellos. Esta es la conclusión que hace Pablo con aquellos que ponen en duda todavía el tema de la resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿no es cierto?, pero resulta que no resucitó, dice este hombre, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y lógico, seríamos la burla, el hazmerreír de toda la gente, porque estamos esperando algo que no va a suceder. Es como pararse en una estación de tren abandonada. Sacamos el boleto, no sé dónde, porque no hay boletería, y ahí estamos esperando 1 hora, 2, 3, 5 días, 10 días, un mes, esperando el tren. Querido, las vías están con pasto, no hay tren. Pero es que yo pienso, si están las 2 vías ahí es porque hay tren acá, ¿no es cierto? Y bueno, y esperamos y el tren nunca viene. El tren se fue y no hay más transporte. Bueno, si nosotros pensamos que Jesucristo no resucitó de los muertos, dice el apóstol Pablo, ¿qué estamos esperando? No va a venir nunca la vida eterna. No existe tal cosa. Somos el hazmerreír de la sociedad. Mas ahora, dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Y escucha, dice, primicia es de los que durmieron, o primicia de los que durmieron es hecho. Eso es importante porque la palabra, esta primicia que utiliza acá el apóstol Pablo, tiene una connotación agrícola. Acuérdense, el viernes hablaba de cómo había 3 grandes industrias, ¿no?, en ese entonces. Una era la industria del agro, la cría de animales también, y en Galilea, bueno, eran buenos para la pesca. Había otras cosas, ¿no? Habían industrias de, qué sé yo, el tejido, la alfarería. Pablo era un experto, parece, tenía el oficio de construir carpas. Acuérdense que en aquel entonces mucha gente viajaba, no había hoteles en el camino y entonces vivían montando cargas, especialmente los comerciantes que iban de tránsito, y mucha gente beduina, ¿no? Gente que vivía en campo abierto y entonces vivían en carpas. Hasta el día de hoy hay algunos que en el Medio Oriente viven en esas condiciones. Pablo era un fabricante de ese tipo de vivienda portátil. Había otras profesiones, pero estas eran las 3 industrias más que más redituaban a la sociedad. El tema entonces de las primicias es cuando se traían los primeros los primeros frutos de la gavilla, y que eran los mejores, y se presentaban a Dios como ofrenda de gratitud por haber bendecido el suelo, por haber permitido que se produzca y se obtengan resultados favorables. En el contexto de la resurrección de Jesucristo, esta es una metáfora que implica que Jesús es el primero en resucitar, no el único. Por eso dice primicias, es el primero de entre los muertos con una resurrección gloriosa y permanente. No es una resurrección que lo va a ver a Cristo morir de nuevo, sino que resucitó para vivir,
para siempre jamás. Es una cosa extraordinaria. Primicia porque es el primero, pero luego siguen los otros. La otra siega que va a producir el Señor. Así que Pablo argumenta que al igual que nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, eventualmente aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor vamos a ser resucitados. Va a ser la gavilla que sigue después y donde vamos a disfrutar la vida eterna. Ese es el fundamento de la esperanza que enfatiza el apóstol Pablo acá en Primera de Corintios en la propia resurrección futura de cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor. Yo no sé, para mí es algo extraordinario. Esto me ayuda a mí a recordar que me voy a ver con mi papá y mi mamá, con nuestros hermanos que partieron antes que nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros tíos, qué sé yo, gente que han conocido a Cristo, que han tenido el vínculo de la fe. Los vamos a volver a ver, es un hasta pronto. Te veo luego. El hombre que no tiene a Cristo no tiene esta esperanza. La cuarta cosa es el fundamento de la fe cristiana. Esto parece trivial, pero es muy importante. Pablo otra vez dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Para mucha gente hoy el fundamento de la fe, ¿saben qué es? La fe. Hoy se ha colmado a la gente con este asunto de que tienes que tener fe. Y sí, está bien, tenemos que tener fe, pero ¿fe en qué? No es asunto de tienes que tener fe, pero ¿dónde emplazas esa fe? Hay gente que tiene fe en los astronautas. Hay gente que tiene fe en E.T., los extraterrestres. Van a venir a salvar al mundo. Hay gente que tiene fe en el poderío militar, la carrera armamentista. Hay gente que tiene fe en las ideologías políticas que pueden transformar al mundo y la sociedad. Por eso vamos detrás de los caudillos ideológicos que hoy se levantan en medio de la sociedad prometiendo y el oro y el moro o castillos en el aire, porque después terminamos frustrados debido al fraude y la mentira de las promesas que hacen muchas veces los políticos. Así que, ¿en qué? ¿Fe en qué? En el pueblo evangélico se habla, tienes que tener la fe porque en la fe hay poder, el poder de la fe. Está todo mal eso. La fe nuestra tiene que estar puesta o emplazada en Cristo Jesús, en el Dios que levanta a los muertos del sepulcro. Ahí es donde está la fe. La fe quiere decir confiar, creer, tener la total certidumbre que lo que Dios dice que puede y va a hacer, sucede. Y la evidencia más grande de eso la tenemos en que vemos en Jesús, cuando lo levantó de los muertos, que ciertamente existe tal poder, que existe tal promesa, que podemos confiar en eso. Fe en que Dios nos va a levantar de los muertos. Sin esa fe, hermano querido, no tenemos esperanza. Hoy, lamentablemente, estamos predicando una fe falsa. La gente hoy predica que tienes que tener fe en la siembra. Si tú tienes fe, si tú ofrendas a Dios, ten fe que Dios te va a devolver doble o triplicado lo que has dado. Ese es el tipo de mecanismo de fe que se promueve hoy. Si tienes fe y te falta un brazo, ten fe, declara y te va a crecer el brazo. Yo todavía no he visto a nadie que pueda hacer eso, pero esa es la fe que se predica en la iglesia. Dice, si tú no tienes fe en la resurrección de Cristo, tu fe es vana, es una fe correctamente emplazada. No es fe en la fe, es fe en Dios, en Cristo Jesús, que tienen el poder y la autoridad para llevar a cabo esto y prometernos que puede hacerlo, así como lo hizo con el Hijo, con cada uno de aquellos que hemos puesto la fe en el poder de Dios y en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer con la realidad de la resurrección? A ver, hoy estamos recordando este evento, ¿no? ¿Y mañana qué? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Para qué sirve recordar la resurrección de Jesucristo? ¿Es para que vengan a escuchar al charlatán que se para delante de ustedes? No. Vamos a mirar acá un poco, en el contexto de Hechos capítulo 10, ¿qué tenemos que hacer con este asunto de la resurrección? La primera de ellas, verso 40, es que tenemos que creerla y aceptarla. Fundamentalmente. Dice, escuchen, a saber, a Jesús,
el Cristo, dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a los testigos que Dios había apuntado. Es Dios el que llevó a cabo esta obra. Ese verso 40 te está diciendo, Dios está metido en el asunto. La resurrección la tenemos que creer y la tenemos que aceptar porque Dios está metido en la ecuación. Esto no es un invento de Pedro o de alguno de sus compañeros. Esto es Dios el que testifica de estas cosas. Quiere decir que, a ver, si tú crees en Dios, a veces le preguntamos, y especialmente en nuestra comunidad latinoamericana, que somos espirituales, quizás tenemos la espiritualidad media chueca, pero somos un pueblo espiritual, creemos mayormente en Dios. Es cierto que existen facciones intelectuales que no creen en Dios, pero la mayoría de la ciudadanía, el común de nuestro pueblo, creemos en Dios. A nuestra manera, pero creemos. Ahora, ojo con esto. Si tú crees en Dios, tienes que creer que ese Dios tiene poder absoluto como Dios. Y si crees en Dios, estás obligado a creer en la resurrección. No puede ser que una persona diga, y este es otra vez el problema que encaraba Pablo cuando escribió a los de Corinto, había gente que creía en Dios, pero dudaban de la resurrección. Dice, pero entonces la fe de ustedes es vana. No solamente en cuanto a creer a Jesús, pero no están creyendo ni en Dios tampoco, porque un Dios que no tiene poder para otorgar vida no es Dios. El concepto Dios implica que Dios tiene todo poder para hacer las cosas que para el hombre es y hasta parece imposible. Si tú dices yo creo en Dios, tienes que creer obligadamente en que ese Dios en quien dices yo creo, que tiene el poder para traer resurrección. Esa resurrección tienes que creerla y tienes que aceptarla. Tienes que decir, sí Señor, esto sucedió. Dios levantó a su Hijo del sepulcro, le devolvió la vida. Jesús mismo, como Dios encarnado, dio la vida y la volvió a tomar por su autoridad y su poder. Si usted no cree que haya o que sea posible la resurrección de entre los muertos, no tiene esperanza en el futuro. Está viviendo en un constante nihilismo, es decir, que llegará el fin, que no hay más nada después de este plano de existencia. Lo único que usted tiene, si tiene esperanza, es esperanza en el fin y nada más. La resurrección hay que creerla y aceptarla porque Dios está metido. Repito, dice allí, a este levantó Dios, nada más ni nada menos. ¿Qué tal? La segunda cosa es que lo que tenemos que hacer es debemos predicarla. Otra vez usted puede decir, amén, pero necesita una hora de charla para decirnos eso, ya lo sabemos. Bueno, sí, una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Pero la resurrección es para ser publicada. Nota en verso 39, dice, nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo Jesús. Ahora, la soberbia del hombre contemporáneo es tal que desmiente las pruebas. No es que hay una carencia de evidencias, las evidencias están. Lo que pasa es que el hombre lo que hace es pasar de largo las evidencias. Y si se queda un rato a ponderar las evidencias, lo que hace es utilizar una serie de subterfugios para desacreditarlas. Pero el hecho que la persona trate de desacreditar lo que es evidente, deja mucho que desear con el intelecto humano y la honestidad de ese intelecto. Testigos hay, lo que pasa es que no los aceptamos para nada. Ahora digo yo, ¿con qué criterio nosotros desmentimos el testimonio de estos hombres? Porque para hacer una desmentida de lo que declararon aquellos hombres, tenemos que tener evidencias que nos prueben que lo que dijeron fue engañar a la sociedad y a la posteridad. Mintieron deliberadamente. Todavía no he encontrado a uno en el plano, dejemos la teología de un lado, pero en el plano filosófico o ideológico o en lo que es hoy este humanismo recalcitrante que venga y diga, acá tengo las pruebas de que lo que publicaron estos hombres que estuvieron con Cristo fue una mentira, fue una farsa. No ha aparecido un solo documento que desmienta esto. Los judíos de la época de Jesús y de Pablo estaban pero enardecidos con lo que estaba tomando lugar e intentaron aplicar una serie de mecanismos para desmentir la obra que tomó lugar.
Pero si cuando Jesús estaba vivo fueron a buscar gente que no podían encontrar, personas que mientan, que den un falso testimonio de Jesús, tuvieron que ir a buscar mentirosos, tuvieron que pagar gente para decir, ustedes digan esto, y ver si podían justificar la crucifixión. No encontraron nada, una palabra, un hecho. Miren que habrán revuelto todo, levantaron las baldosas, no había un solo incidente donde se pesque a Jesús en algún pecado o en alguna falla. Y es por eso que tuvieron que soliviantar a algunos. Pagarle a algunas personas. ¿Qué autoridad tenemos nosotros para decir que lo que está diciendo este hombre es mentira? ¿Qué evidencia tenemos nosotros para decir que este testimonio dice, nosotros somos testigos y nosotros decimos mentira? ¿Qué autoridad, qué criterio utilizo para desmentir lo que están diciendo estos hombres de Dios? Luego, además, fueron testigos de la resurrección misma de Jesucristo. Lo vieron otra vez vivo, después que lo habían visto muriendo en la cruz. Verso 40 dice, Dios levantó. Y luego, verso 42, el mismo Dios nos mandó que predicásemos al pueblo. Así que acá está metido Dios otra vez. No solo Dios levantó a Cristo, pero ahora le dice a estos hombres, ustedes van a ir y van a contar esto. Yo les mostré a este Cristo crucificado que yo levanté de los muertos y tienen que ir ahora a testificar esto, esta realidad de la resurrección, porque es la esperanza nuestra, la esperanza del futuro, no solamente la cruz, sino la vida que le otorgó el Señor. Así que la resurrección, mi querido hermano, es un evento que tenemos que proclamar, no guardarlo en el baúl de los recuerdos. Ya pasó hace 2000 años atrás, pasemos a otra cosa. No, señor, esto es algo que se debe seguir publicando. Hoy día la resurrección es uno de los temas olvidados. Yo me pregunto, ¿cuántas veces escuchamos nosotros hoy? A ver, los medios de comunicación son extraordinarios. Hubo una explosión de la tecnología para poder compartir, ¿no es cierto?, el mensaje con la gente. Y se comparte de todo, pavadas, ¿no?, porque el Internet hoy es pasto fresco para todos los sonsos que andan por ahí queriendo poner tonterías. Esta semana estaba mirando gente que está con el celular caminando por la calle y por distraídos con el celular se llevan los postes por delante, se caen arriba de un pozo. Me maté de risa, ¿no? Me hice el show. Me estaba tomando unos mates, descansando y puse un poco los videos para distraerme y me hice el show. Estamos tan distraídos, con razón la gente no puede ver la cruz. Tenemos los ojos metidos en cualquier lugar menos en donde debe estar puesto, ¿no? Así que usamos estos medios de comunicación para mostrar esos detalles triviales. Y resulta que de la predicación hemos extraído también el contenido de la resurrección. Hoy se habla de, tienes que sembrar, tienes que prosperar, tienes que declarar y decretar. Campaña de poder, campaña de liberación, y todos estos mantras, ¿no?, estos slogans para captar la atención de la gente, pero usted no escucha a las personas hablar de resurrección. No, es un mensaje olvidado, lo archivamos, lo metimos en un baúl. Estos hombres lo que hicieron es sacar esos misterios del poder de Dios para informar a la sociedad y darles esperanza. Vivimos hoy en un mundo que no le encuentra la punta al hilo. Nos estamos rompiendo la cabeza, los ingenieros sociales, para ver cómo mejoramos la humanidad, porque vemos que está yendo a una dirección, en un futuro incierto, oscuro. Estamos al borde de una guerra global. Hoy se hablan en el campo de la ecología que el mundo está a punto de entrar en una época de cataclismos, donde, en fin, va a haber cambios severos en la atmósfera y, en fin, en lo que es la ecología. Están todos asustados. Parece como que hemos perdido la esperanza del futuro. Y es la resurrección lo que nos habla, es que Dios va a arreglar todas las cosas y que tenemos un futuro glorioso. Pero eso parece que no es el tema del día. Se abandonó completamente la predicación, tanto de la cruz como también y especialmente el tema de la resurrección. No solo hay que predicar que Dios resucitó a Jesús entonces, sino que también lo levantó de entre los muertos. Verso 42 dice, y los mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto no solamente para darnos vida, pero ojo, también para juzgar a los vivos y a los muertos.
Cuidado, ¿eh? Si tú no crees en Dios y no crees en la resurrección, Cristo va a venir ya no para darte vida, sino para juzgarte. Es la esperanza, pero ojo, también la amenaza. Podemos decir la gran esperanza y la gran amenaza. Los que se burlen de la resurrección, bueno, van a tener que encarar a un Cristo que está vivo y va a volver, pero ya no para darnos vida, sino para juzgarte por haber cerrado tu corazón a la verdad y la realidad de la resurrección de entre los muertos. Ahora, voy a correr un poquito. En cuanto a la resurrección de entre los muertos, ¿qué impacto tuvo este mensaje? Cuando Pedro le predicó a Cornelio y a los suyos, y eventualmente esto se desbordó, ¿no? Se predicó en esos días por todas partes, y hace 2000 años que estamos predicando estas cosas. ¿Cuál es el impacto de la cruz y la resurrección? Número 1, verso 44, recibieron estas personas el Espíritu de Dios en sus vidas. Lo primero, el primer impacto. Ahora, atenti, ¿no? Porque según nos dice Pablo en Efesios, en el capítulo 1, que es el capítulo introductorio, versos 3 y 14, dice que en Cristo también nosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, es decir, el Evangelio, dice, lo explica eso en la segunda parte, ¿no? Cuando dice palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solamente, a ver, tú estás ahora escuchándome a mí, te estoy presentando el Evangelio, bueno, está bien, está bueno el asunto. No, tienes que creer en él. Pablo es puntilial en este asunto, no solamente el haber oído, sino el haber creído en él, es decir, en Cristo. Y por ende, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o las garantías, la palabra griega es arrabón, una garantía. Dice, las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La posesión adquirida es tu vida. Dios tomó posesión de tu vida. Y entonces ahora estamos esperando recibir esa herencia prometida. Bueno, pero ¿qué garantía tengo yo que Dios va a cumplir esa promesa? El Espíritu Santo te selló, te puso esa marca diciendo, este es mío. Claro, nosotros no vemos el Espíritu Santo, pero Dios sí. Dios puso el Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que nos da la absoluta seguridad que somos de Dios, que hemos recibido, hemos creído en la salvación, en la cruz y la resurrección de entre los muertos, que nos da esperanza en el futuro. Lo que hizo entonces el Evangelio, esta gran verdad de la cruz y la resurrección, es traer este impacto en la vida de las personas, que es de recibir el Espíritu de Dios. Hay personas que dicen, por ejemplo, los bautistas no tienen el Espíritu. Háganme el favor, no seamos infantiles. Todos los que aceptan a Cristo Jesús, acuérdense cuando dice todos, judíos y no judíos, todos los que reciben a Cristo son salvos y sellados con el Espíritu de Dios, la garantía de la herencia que tenemos prometida. Segundo, otro impacto que produce la resurrección, la salvación en la vida del creyente es el cambio de manera de pensar en los fanáticos. A ver, otra vez, verso 45, dice, los fieles de la circuncisión, esto cuando escucharon, empezaron a hablar en lenguas, ahora voy a explicar un poco eso, Cornelio y los que estaban con ellos, los judíos que decían, solamente los judíos somos salvos, estos desgraciados se van al infierno. Y entonces, claro, se ve que a algunos parece que no les entró todavía. Para Pedro estaba claro, por eso dice en el verso 28, Dios me mostró. Pero ¿y qué de los compañeros que fueron con Pablo? Esto tenemos que ver evidencias de que es así. Bueno, cuando ven que estas personas están hablando en lengua, dicen los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron estupefactos. No entendían nada. Quedaron atónitos. Dice de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y otra vez, ya leí esto, ¿no? En el capítulo 11, verso 18, dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo,
De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Así que lo que sucede en este acto, esta obra de Dios, es que cambia radicalmente nuestra manera de pensar. No hay lugar para bueno, yo creo que. No, Señor, Dios lo que hace es una lobotomía. Nos cambia completamente nuestra idiosincrasia, cambia toda nuestra perspectiva. Nos ayuda a mirar todo desde la perspectiva de Dios, no la perspectiva de los hombres. Estos señores que crecieron educados en un concepto cerrado acerca de la salvación, ahora que ven la evidencia de estas personas hablando en lenguas, dice, realmente el Espíritu Santo, Dios está metido y bendijo a esta gente también. Así que tenemos que, ¿se acuerdan Pablo que decía, todo lo que había aprendido lo tengo por basura? Porque no redituaba ningún beneficio. Dios le abrió la mente al apóstol San Pablo. Hay muchos que te acusan, como cristiano, tienes una mente cerrada. Tu vista y tu manera de pensar es obtusa. ¿No les pasó eso que algunas le dijeron, tenés que abrir tu mente? Bueno, el tipo que le dice a ustedes tienes que abrir tu mente la tienes más cerrada que un alfiler. Dios nos abre la mente y lo que hace es limpiar toda manera de pensar nuestra idiosincrasia y nos da una mente nueva que es la mente de Cristo. Ese es el impacto de la cruz y la resurrección en la vida de las personas. Tercero, otro impacto que produce este evento es que magnifica el nombre de Dios. Dice el verso 46, otra vez, si miran en su Biblia, dice, ¿por qué? ¿Por qué se sorprendieron? Verso 45, bueno, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Acá yo necesito hacer una aclaración muy importante. Primero, noten que dice que cuando hablaron en lenguas, ¿qué es lo que decían? ¿Qué es lo que escucharon los otros? Ratarabararasa, qué sé yo, qué cuantas cosas raras. No. Noten que ellos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo esta gente. Porque ellos son los que, primero acá, dice Lucas, dijeron claramente lo que estaban diciendo. No dice que hablaron de un tarareo, de un sinsentido, pero luego fueron a dar testimonio diciendo, estas personas los oímos recibir el Espíritu y hablaron en lengua y dijeron estas cosas. Si hubiese sido un tarareo, una metralla de cosas sin sentido, no podrían dar testimonio. ¿De qué van a...? ¿Cuándo fue? Ayer creo que estaba escuchando a una pobre mujer, ¿no? Yo creo que lo hacía con sinceridad, pero estaba orando creo que era un desierto, y era repetir exactamente lo mismo, un rabarazararará. Y era constante, repetía y repetía. Yo decía, esta señora se pone a pensar... ¿Se da cuenta que está diciendo lo mismo? Repetir lo mismo. Era una oración, pero que no era oración. Y la gente convencida de que está hablando un idioma angelical. Yo me pregunto, cuando la gente decía amén, ¿qué me van a decir a mí que entienden lo que está diciendo esta persona? No entendí un comino lo que estaba diciendo. ¿Cómo puedo decir amén a algo que no sé si está diciendo malas palabras? O decir cualquier cosa. ¿A qué le decimos amén? Bueno, eso es lo que a veces se da hoy día en este neomovimiento evangélico. Bueno, acá encontramos que las personas entendieron perfectamente lo que estos señores comenzaron a decir. Dice que escuchaban glorificar a Dios. Repito, versículo 10, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Magnificar, ¿qué quiere decir? Honrar, levantar el nombre de Dios muy alto. Estaban hablando y dándole gloria a Dios, orando, declarando ese nombre. Así que no se trata de un tarareo sin sentido que hay que estar adivinando o buscando algún traductor o algún manual que nos ayude a entender qué es lo que está diciendo esta gente. Además, ¿te diste cuenta que está en plural la palabra lenguas? ¿Tomaron nota de eso? Es glosolalías. La palabra no es un idioma, sino en varias lenguas. Y acá lo que está sucediendo es exactamente lo mismo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo a los discípulos que son ahora vocacionados al apostolado en el capítulo 2 del libro de Hechos. Ustedes se van al versículo 11 y dice que la gente les oíamos hablar en nuestras lenguas, plural, que eran los distintos idiomas representados
que eran gente que venía, en fin, a comerciar y otros a celebrar las fiestas en Jerusalén, en Pentecostés. Llegaron a ese lugar, los discípulos, claro, hablaban a lo mejor el arameo, obviamente, quizás manejaban el griego, que era el idioma internacional en ese entonces, y por ahí alguno hablaba algún otro idioma, pero había gente prosélito de todas partes. Cuando reciben el Espíritu Santo, terminaron predicando en todas las lenguas presentadas o representadas en ese lugar. La gente decía, es extraordinario. Dice, los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas, nuestras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Cómo vas a entender las maravillas de Dios si están hablando un idioma que no entiendes? Si mi esposa, que es coreana, y yo no hablo una jota de coreano, me habla a mí de las maravillas de Dios en coreano, me quedo hablando diciendo, qué lindo suena tu voz, pero no entiendo un pito. No entiendo nada. Necesito que me hable en el idioma común de los dos. O yo tengo que hablar en coreano para poder decir amén a lo que ella habla. Perdón, Gloria, que te uso de ejemplo para esto. Así que cuando vamos al caso de Cornelio, está pasando exactamente lo mismo que pasó en Hechos 2. No son un tarareo. Recibieron en lenguas y estaban escuchando a estas personas glorificar a Dios en las lenguas. Es una manera de mostrarle a los judíos, no era un testimonio para la casa de Cornelio, era un testimonio, una evidencia a estos judíos recalcitrantes que decían, no, Señor, los judíos no pueden ser salvos. Y Dios, al ponerles el Espíritu, está diciendo, sí, Señor, y acá está la evidencia. Por eso cuando empezaron a hablar en lenguas, solamente Dios podía hacer esa cosa y tuvieron que cerrar la boca y decir, la pucha, esto sí es cosa seria. Realmente Dios está en este asunto. Y eso es lo que informaron cuando llegaron a Jerusalén, diciendo, señores, acá hay que quedarse rendido ante las evidencias. Dios le habló a esta gente también. ¿Y cómo saben? Y porque hablaron en lenguas. ¿Y qué decían? Y glorificaban a Dios. Magnificaban, exaltaban el nombre de Dios. Por eso dijeron, bueno, el asunto es para todos. Todos en el contexto cultural que acabo de mencionar. En este día recordamos ese acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Y lo que debemos hacer es, si no has aceptado ya la oferta de salvación, hoy es el día. ¿Qué más se te tiene que decir para que veas el poder de Dios en acción? No es un día más en el calendario. Bórralo del calendario, déjate de cosas. No se trata de un feriado, de un momento en que vamos a la iglesia porque es resurrección, hoy tengo que ir a la misa. No, mi querido, acá estamos hablando de algo trascendente. Estamos hablando de algo que va a transformar tu destino eterno. Acá Dios te está ofreciendo el perdón de tus pecados y no se queda ahí el asunto. Todavía Dios te está diciendo y te estoy ofreciendo vida eterna. Que tengas esperanza. Que cuando puedas ver a una persona hoy partir en Cristo, puedas decirle, te veo luego, te veo después. Y que la persona que parte pueda decir con confianza a su hermano o a su hermana en la fe, decir, te voy a esperar, nos vamos a encontrar. Yo voy primero, pero ya te voy a esperar. Eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. Me adelanto, voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, yo parto, pero volveré para venir a buscarlos. Esa es la esperanza nuestra. Entonces, no dejes pasar esta fecha. Hoy Dios puede resucitarte espiritualmente para vida eterna. La Biblia dice que nosotros en pecados hoy estamos muertos espiritualmente. Y en la resurrección de Cristo, Dios te ofrece no solo el perdón, sino la salvación eterna, la vida, levantarte espiritualmente de los muertos para que puedas ahora publicar, ser testigo de las magníficas glorias de Dios, para que puedas entonces incentivar a otros y mirar desde una perspectiva distinta la resurrección de nuestro Señor. No celebrando a los Beatles, sino celebrando el poder de Dios en Cristo Jesús. Ojalá que este sea el día de la resurrección de tu vida, si no conoces a Cristo. Y nosotros los creyentes, que esto sea
el día que nos enfoca o reenfoca para que podamos predicar y ser testigos de la muerte y la resurrección de Cristo, como lo hicieron los primeros cristianos y que deberíamos estar haciendo vehementemente en este siglo XXI hasta que el Señor nos lleve a la patria celestial. La resurrección de Cristo, qué momento más glorioso. Honremos a Dios entonces y démosle gracias por eso. Padre, gracias te damos por recordarnos, por haber, plasmado estos documentos históricos con la resurrección, porque hoy estamos totalmente convencidos y se nos ha garantizado por esa revelación que no solamente Cristo, que fue la primicia, sino que seguiremos nosotros quienes hemos depositado nuestra fe en Cristo, que vamos a ser levantados de los sepulcros y vamos a estar eternamente contigo, Señor. Nos dijiste y nos aclaraste que en el mundo, mientras tanto, tendremos aflicción. Pero hoy contamos con tu presencia, podemos hablar contigo, vaciar nuestras cuitas delante tuyo. Ayúdanos a cabalgar por la vida, Señor, con éxito, sin caernos, sin tropezar, que seamos fieles y constantes. Y mirando siempre hacia adelante, sin olvidar lo que quedó atrás, que fue la cruz, a través de la cual nos diste el perdón, y que podamos esperar ese día glorioso en que se abrirán los sepulcros y nos llevarás a casa para estar en la gloria por siempre jamás. Gracias, Señor, por revelarnos esta gran verdad. Te damos gloria y magnificamos tu nombre como lo hicieron aquellos hombres del pasado, porque tú mereces toda honra y toda gloria. Y elevamos esta humilde oración en el nombre precioso de Cristo Jesús, el Cristo que hoy vive y para siempre. Amén.